Hoy vamos a ver las sanciones por los pecados. Es una parte pequeña y luego también iniciaremos con otra parte de el cristiano y el pecado, ¿sí? Las sanciones por los pecados. En Apocalipsis, capítulo 20, verso 15, se lo leo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Para el no creyente que muere sin el perdón de sus pecados, pues este destino tristemente tiene que sufrir, ¿sí? El tormento eterno del lago de fuego. Esa es la sanción por los pecados para el no creyente, ¿sí? Es por eso que como hijos de Dios, ¿sí?, somos llamados a tiempo y fuera de tiempo estar compartiendo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios llegue a la mayor cantidad de personas posible, sobre todo a los que estén cerca de nosotros. Y el Señor es el que hace la obra, ¿no? El Espíritu de Dios es quien les abre el corazón, y quien quiere recibir, pues va a recibir. Y quien no, pues tenemos que, como dice la palabra, sacudirnos el polvo de nuestros pies y continuar. Tal vez alguien que está esperando ahí la oportunidad sí la va a aceptar, y no podemos quedarnos perdiendo el tiempo con personas que no quieren recibir, ¿sí? Ahora, muy bien, ¿qué pasa con el creyente? ¿Sí? Con el creyente que peca, ¿sí? Porque, como les mencionaba en servicios anteriores, como seres humanos, aun siendo hijos de Dios, seguimos susceptibles al pecado. Y ocasionalmente estaremos fallando, ¿sí? Pero tenemos recursos para que esto sea lo mínimo y para que cada día podamos ir creciendo hacia esa madurez que tanto les he hablado en estos días, ¿sí? ¿Qué pasa con el creyente que peca? Número 1, pierde comunión, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice, ¿sí?, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión se ve afectada cuando el cristiano, cuando el creyente peca. Les voy a leer también los versos 6 y 7 de ese mismo capítulo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí?, y andamos en tinieblas, con Él aquí se refiere al Padre Celestial, ¿sí? Si usted lee el verso anterior, ahí se va a dar cuenta. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Otra cosa que pasa, ¿sí?, con el creyente que peca es que su andar, su caminar con el Señor también se ve afectado, ¿sí? El pecado hace que el creyente ande en tinieblas, ¿sí? Primero de Juan, también ahí donde estábamos y lo acabamos de leer, 1:6, ¿no? Ahí dice que anda en tinieblas, no anda en la luz, anda en la oscuridad, ¿sí? Y
vamos a leer también en el capítulo 2 de ahí de Primera de Juan, el verso 10. ¿Sí? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Permanece en la luz. O sea, tu andar, tu caminar también se ve afectado. Es decir, empiezas a caminar en tinieblas. ¿Sí? Otra cosa que se pierde también es el gozo. ¿Sí? Es el gozo. El pecado causa la pérdida del gozo. Juan capítulo 15, verso 11. Juan capítulo 15, verso 11. Les recomiendo que tomen nota de los versículos y ya después, en la tranquilidad ahí de su tiempo que tengan de estudio de la Biblia, los repasen, oren que el Señor les revele y va a ver cómo aprende también cosas que el Señor quiere mostrarles en particular. Sí, dije el verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Ahora leemos Gálatas 5:22. Ahí adelante, Gálatas 5:22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, ¿sí? Un gozo, eso es fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, el creyente que peca ve una interrupción también ahí en ese gozo, ve un daño. Al dañarse nuestra relación, nuestra comunión con el Padre Celestial y con el Hijo también, con nuestro Señor Jesucristo, pues también se ve afectado nuestro andar, nuestro gozo y también nuestra oración. La oración, ¿sí? El pecado trae una falta de confianza en la oración. La gente el creyente que al fallar, ¿sí? Que al cometer un error no se pone a cuentas de inmediato con el Señor, deja ahí desde que el pecado siga dañando, al no restablecer esa comunión con el Señor, va a empezar a afectar su andar, ¿sí? Va a empezar a afectar su confianza en la oración. La oración que levante, él no va a sentir esa confianza y esa fe para que la oración sea efectiva. Va a tener estorbo esa oración, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cita ahí muy clara, ¿no? Que dice ahí en Pedro que si el varón, el esposo, está mal con su mujer, con su esposa, sus oraciones no son escuchadas, ¿sí? Sus oraciones no son escuchadas, tienen estorbo, ¿sí? Ahí hay algo que estorba a la oración. El pecado estorba la oración, hermanos. Nuestra confianza se ve afectada si no andamos en luz, si nuestra comunión con el Señor está afectada por el pecado, ¿sí? Les voy a leer Primera de Juan, capítulo 3, del 19 al 20, ¿sí? Fíjate bien. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. ¿Sí? Ese es el fruto, digamos, perfecto, ¿no? Del Hijo de Dios, del creyente, el amor. ¿Sí? Ahí va usted a ver la diferencia cuando se ama, ¿sí? Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Se lo estoy leyendo de otra versión, ¿sí? Se lo estoy leyendo de otra versión porque
tiene un lenguaje más actual. Amén. Dice el verso 21. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza, ¿sí? Esa confianza se ve fracturada, se ve afectada si no estamos bien con Él. Pero si estamos bien con Él, esa confianza es fortalecida. Es como una relación, ¿sí? De persona a persona. Y es así porque Él es persona. Y debería ser nuestra persona más importante. La relación más importante para ti y para mí. La que mejor debemos de cuidar. Y Él también nos va a llevar a saber cuidar las otras relaciones de la manera correcta, de la forma que Él quiere, para que tengamos éxito en todo, en cada área de nuestra vida, porque el deseo de Él es bendecirnos, el deseo de Él es que vayamos creciendo, avanzando, ¿verdad? Madurando espiritualmente, pero también en todo lo demás. Amén. Así que, fíjate bien, para el creyente que peca, hay 4 áreas en las que este pecado impacta y afecta. Su comunión con el Padre, con el Hijo. Obviamente el Espíritu Santo se constrita también, ¿verdad? Y se afecta. El gozo, nuestro gozo se viene hacia abajo, ¿sí? Nuestro caminar y la oración. Pero no es todo, hermanos, ¿sí? Primera de Juan, estábamos ahí en capítulo 3, déjenme seguir leyendo los otros versículos, hasta el 22 les había dicho, les leí hasta el 21, entonces Primera de Juan 3:22 dice, y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada, ¿sí? Ojo, a veces queremos que nos dé lo que le pidamos, pero no estamos cumpliendo con nuestra parte, ¿no? Estamos fallando. Y ciertamente el Señor cumple su promesa y Él permanece fiel aun cuando nosotros no, pero no tenemos la misma confianza en la oración. Nuestras peticiones van a tener estorbo. ¿El Señor va a cumplir su promesa? Sí. ¿El Señor permanece fiel? Sí. Pero todo lo que pidas, no hay garantía que se te sea otorgado. Amén. El verso 23 dice, y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Jesús nos lo ordenó. ¿Sí? Verso 24, si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Entonces le decía, pero ¿qué pasa si aún de ese pecado ocasional, si a pesar de que esto ya empieza, si el creyente ya empieza a tener estas áreas afectadas e insiste en seguir pecando, ¿sí? Entonces se agrava la situación. Se agrava la situación. Entonces, para el creyente que peca habitualmente, que empieza a regresar de alguna forma, ¿sí?, a la vida pasada, no estoy diciendo que apostate, no estamos llegando ahorita a ese extremo, pero empieza ya a pecar habitualmente, ¿qué pasa? Pues entonces viene el castigo, viene la corrección, ¿sí? Si el creyente persiste en algún pecado, entonces pueden venirles otras consecuencias, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11.
dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ve? O sea, el Señor desea que permanezcamos en esa santidad. Y si nos empezamos a desviar, entonces va a venir una corrección, una disciplina, cuyo objetivo es permanecer en esa comunión y en esa santidad. El verso 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Y en eso también nos damos cuenta que el Señor nos ama, ¿verdad? Porque nos corrige, nos reorienta, ¿verdad?, hacia esa senda que Él nos ha trazado cuando por ahí andamos tropezando y tomando otros caminos, ¿sí? Ahora bien, la enfermedad puede ser una forma de castigo. Ahí en 1 Corintios capítulo 11, verso 30 dice que algunos están enfermos a causa, como consecuencia del castigo. Vamos a leerlo. Es un solo versículo. 1 Corintios, ¿qué les dije? 11:30. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sí? Que ese es el siguiente paso. Si insistimos, si somos tercos en no corregir nuestro caminar, si persistimos, hermanos, en desobedecer, en seguir pecando habitualmente, el castigo puede llegar incluso a la muerte, con tal de que no se pierda el alma. ¿Sí? Una muerte preventiva, una muerte física preventiva, para que nuestra alma no se pierda, ¿sí? Pero antes de eso, fíjese bien, como paso número 2, o punto número 2, mejor dicho, está también la excomunión, ¿sí? El sacar de la congregación, expulsar de la congregación ese hermano que no, o esa hermana que no corrige su caminar, ¿sí? Que ya se le exhortó, que ya se habló con ella, que ya se le ha pedido, ¿ves?, pues que corrija su camino, y persiste en seguir pecando. Entonces la excomunión de la iglesia local puede ser también necesaria. Mateo 18:7. ¿Sí? Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
¿sí? Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y en 1 Corintios capítulo 5, ahí todo el capítulo 5, nos habla de un caso, hermanos. Un caso extremo, muy vergonzoso, ¿sí? De cristianos, ¿sí? Esto es de cristianos y Pablo les exhorta de una manera tan fuerte que le dice que es escandaloso aún en medio de aquellos que no conocen el Señor, ¿sí? Sí, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjese la magnitud de ese pecado. Y ese era un miembro de la congregación, ¿sí? No era uno del mundo, ¿sí? Entonces, lo vamos a leer completo, ¿sí? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es decir, expulsado, ¿sí? Que ya no tuviera comunión con la congregación, con el grupo. ¿Por qué? Pues contamina. Y también necesita una corrección fuerte para que el propósito es que se arrepienta. Y vosotros estáis envanecidos. Bueno, ya leímos el 2. Vamos a leer el 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, ¿sí? Aquí el pecado, ¿no? Es esa levadura que inflama, que hace que crezca esa masa, ¿no? Sin levadura como sois, ¿sí? La nueva masa, es decir, ese hombre renacido, esa es la nueva masa, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿sí? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué bonito símil, ¿verdad? Qué bonita comparación. Por eso esos panes que comieron en la Pascua, sin levadura, Sí, ahora nosotros como panes debemos estar sin levadura, sin pecado, ¿sí? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es decir, está hablando de creyentes, ¿sí? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? O los que están dentro, perdón. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, ¿sí? Es expulsado, excomunión, como se conoce también, ¿sí? ¿Y qué pasa
con un creyente que es expulsado, pues cae en las manos de Satanás precisamente y los zarandea, ¿no? Pero aún así tiene oportunidad de arrepentirse de veras, de corazón, no de palabra, cambiar su vida, ¿sí? Para que, y el Señor lo perdona. Sí, de hecho, más adelante se ve ahí en esa historia que se arrepintió. Bueno, entonces está la excomunión. Pero ¿qué pasa si persiste? Si no se arrepiente, entonces hay muerte física, ¿sí? En algunos casos, la muerte física puede ser un castigo por el pecado persistente. Ya lo leímos ahí en 1 Corintios capítulo 11, verso 30. Algunos duermen, dice, ¿no? Algunos están enfermos y otros duermen como castigo por no corregir su caminar. Y 1 Juan 5, 16. Y bueno, también lo vimos ahí en el capítulo 5 de Corintios, ¿no? 1 Juan 5, 16 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Sí? ¿Cuál es exactamente? No lo sé. Pero bueno, ya en 1 Corintios capítulo 5 nos demos una idea, ¿no? ¿Qué tipo de pecado puede llegar a la muerte física? Y hay otros también que ahí se mencionan en la palabra de Dios, pero, o más bien historias que nos dan a entender eso, ¿sí? Y dice incluso aquí, lo acabamos de leer, que ni siquiera se ore. Pero eso no significa que la persona no tiene la oportunidad de arrepentirse sinceramente delante de Dios y sea restaurado. Eso es posible, ¿sí? Pero entonces, cuando se persiste, hermanos, en el pecado siendo tú creyente, después de que tu comunión es afectada, tu gozo, tu andar, tu oración, y persistes, viene el castigo, viene la expulsión y puedes llegar a la muerte física si no corregimos. Nuestro Padre Celestial es misericordioso de una forma que nos sorprende y es a menudo muy paciente con nuestro pecar, ¿sí? No trayendo sobre nosotros sanciones severas, dándonos un tiempo para que nos arrepintamos, ¿sí? Pero nunca debemos olvidar que el pecado sí cobra su cuota, ¿sí? Sí pasa la factura, ¿sí? En muchas maneras, internas, ¿sí? En nuestro cómo nos sentimos, y externas también, en nuestra salud, en fin, en diferentes áreas de nuestra vida, aunque no llegue ningún castigo obvio. Si no vas a escuchar una voz que te habla del cielo y te dice, te voy a castigar porque no dejas de hacer esto, ¿no? Pero hay consecuencias. Y que algo te dice que estás haciendo mal, que tienes que corregir, ¿sí? Y ante el tribunal de Cristo, ¿sí? Todos nuestros hechos serán examinados por el Señor. En 2 Corintios capítulo 5, verso 10, ¿sí? Para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Él es nuestro juez, ¿sí? El Padre Celestial le cedió esa, digamos, esa capacidad, ¿sí?
de juzgarnos. Y vamos a compadecer todos. Y nuestras obras, buenas o malas, ahí serán examinadas. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10 dice: porque todos vosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo. A ver, hazle así. En este cuerpo. Todo lo que hicimos con este cuerpo, y en este cuerpo será examinado, será juzgado. ¿Sí? Bueno o malo. Y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. ¿Sí? Pero aquí está hablando no de la salvación, para que no nos confundamos. Al llegar delante del tribunal de Cristo es porque ya estás en la presencia del Señor como hijo de Dios, como creyente, como cristiano. Pero hay premios, hay galardones, ¿sí? Que para los hijos de Dios son otorgados de acuerdo a sus obras, ¿o no? ¿Sí? Entonces, no se refiere a la salvación, pero sí hay consecuencias, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos? ¿El premio o el castigo? ¿Qué quieres? ¿Premio o castigo? Premio, sí, claro. Entonces no seamos, hermanos, pues necios, la verdad. Es un poco fuerte la palabra, pero es así, a veces somos necios. Persistimos, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y luego empiezas y sigues y como que te vas inmunizando a ese espinita, ¿no? Que te lastima ahí de, oye, estás haciendo mal. Y entonces viene el castigo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos? Porque esta lucha constante con nuestra carne, como lo mencioné, es una lucha de día a día. Hay medidas preventivas. Nuestro Padre Celestial, en su infinito amor y misericordia, nos ha provisto de medidas preventivas que podemos usar contra el pecado, ¿sí? Siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? Y Dios ha provisto para nosotros medios de prevenir el pecado en nuestras vidas, hermanos. Estas sirven como vacunas para evitar que sucumbamos a la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Del pecado, mejor dicho. ¿Sí? Número 1, la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios en nuestros corazones servirá para prevenir el pecado. No hay como la palabra de Dios para prevenir el pecado en nuestros corazones. Pero no esa palabra de Dios que tocamos por encimita, hermanos. No esa que lees ahí a la carrera, que lees como cumplir con una actividad del día, para que no digas cuando te pregunten, ¿tú lees la palabra de Dios? Sí la leo. No, o sea, es que tú te adentres a la palabra de Dios, que tú te deleites en la palabra de Dios, que de veras sea tu alimento, que sustenta tu espíritu, tu alma, ¿sí? La palabra de Dios en nuestros corazones servirá para prevenir el pecado, porque nos avisará, nos recordará, nos animará, nos fortalecerá y guiará cuando seamos tentados a pecar. Vamos ahí al Salmo 119, verso 11. ¿Sí? Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón? Para no pecar, dice, contra ti. Para no pecar contra el Señor. Salmo 119, verso 11. Este es un versículo que debemos de tener memorizado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué hermoso, ¿no?
Este versículo, la verdad, es muy hermoso. Guardamos, ¿sí? Es decir, memorizamos, pero es una palabra que hemos entendido, que hemos digerido y que ya es parte de nosotros. ¿Y qué pasa cuando comemos ese alimento físico? ¿Sí? Y es digerido por el sistema digestivo, ¿no? Y viene a ser parte de nuestro cuerpo, ¿no es así? Lo que no sirve se desecha, pero es parte de nuestro cuerpo. Viene a formar parte de nosotros. Así es la palabra de Dios también cuando la comemos. Viene a ser parte de nosotros, habita en nosotros, en nuestro corazón. Y eso nos previene del pecar. Amén. ¿Qué más también? ¿Qué otra medida preventiva tiene nuestro Padre Celestial contra el pecado? La intercesión de Cristo. ¿Sí? Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Dice: por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Está hablando aquí de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Viviendo siempre para interceder por ellos, es decir, por los creyentes, por los hijos de Dios que somos tú y yo. Amén. Viviendo para siempre, ¿para qué? Para interceder, ¿sí? Él está ahí, intercediendo por ti, por mí. Como le dijo a Pedro, le he pedido a mi Padre Celestial que tu fe no falte, ¿sí? Vas a ser sometido a prueba, Satanás te va a zarandear, pero yo he orado, yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Y así también te dice a ti y a mí. He intercedido por ti. He pedido al Padre Celestial por ti para que tu fe no falte. En medio de la prueba, en medio de la tribulación. Amén. Uno de sus motivos de oración es que no pequemos. ¿Sí? Vea una ilustración de esto en el caso de Pedro, como ya les mencioné. Eso lo puede encontrar, no lo vamos a leer ya ahorita, ya se los platiqué, en Lucas 22:32. ¿Sí? Y también la declaración directa en Juan 17:15. Vamos de nuevo ahí, Juan 17:15, que dice: no ruego que los quites del mundo. Cuando está orando ahí, esa oración tan profunda y tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Justo antes de que fuese entregado, ¿no? En el 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está el Señor intercediendo por nosotros. Sin duda, nunca sabremos lo que esto ha abarcado hasta que lleguemos al cielo, ¿sí? Ahí nos daremos cuenta de todo lo que nos libró, ¿sí? Así es, hermanos. La palabra de Dios, la intercesión de Cristo y también la morada del Espíritu en el creyente, ¿sí? Esa es un arma también superpoderosa, preventiva contra el pecado, que somos, ¿qué? Templo del Espíritu de Dios, somos morada del Espíritu de Dios. Muchos de los ministerios del Espíritu, ¿sí?, en el creyente hoy en día tienen que ver con evitar el pecado en nuestras vidas, ¿sí? Pero varios parecen destacarse. Uno, ¿sí?, nos actualiza aspectos de nuestra posición en Cristo, ¿sí? Por ejemplo, hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. Pero aún así tenemos que andar en el Espíritu para llevar esto a nuestra experiencia, es decir, a la práctica. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 24. Gálatas
5, 16 al 24. ¿Ya se cansó? Respire así profundamente y sigamos adelante. Digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué? No satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el Espíritu. ¿Se acuerda que les he dicho que están ahí siempre oponiéndose? Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Es decir, debemos de tener presentes, hermanos. Debemos de tener presente que nuestra carne, que produce en nosotros esos deseos, que siempre va a tratar de empujarnos hacia satisfacerlos, obviamente a esos deseos que no agradan a Dios, ¿sí? Ya fue crucificada con Cristo. Y tenemos el poder, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, de oponernos, de resistirnos y de evitarlo. Amén. Entonces esas herramientas tremendas, ¿sí? La intercesión de Cristo, la palabra de Dios, que somos morada del Espíritu Santo, ¿sí? Ese Espíritu de Dios en nosotros nos actualiza, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Ya en alguna ocasión les compartí acerca de nuestra condición y nuestra posición delante de Dios, ¿sí? Ahorita no vamos a ahondar en ello, ¿sí? Por causa del tiempo, pero el Espíritu Santo actualiza, o sea, ¿cuál es nuestra posición delante de Dios? Y nuestra posición es, parte de nuestra posición es que nuestra carne ya fue crucificada. No tenemos por qué ceder. Tenemos un poder dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, más fuerte que esos deseos. Y tú puedes echar mano de él. Es decir, tienes que llevarlo a la práctica, tienes que presentar esa batalla, tienes que dar ese paso, tienes que decidirlo, orar, presentar la batalla, y cuando lo hagas, tendrás la victoria, y esa victoria es segura. Pero si no haces nada, si te mantienes ahí inactivo, pasivo, vas a bailar con la más fea, ¿sí? O sea, caes, hermano. Caemos si nos descuidamos. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu en nosotros? Nos enseña, ¿verdad? Ese es punto número 2 de acerca de la morada del Espíritu en el creyente, ¿sí? Nos enseña cosas profundas de la palabra. Nos ayuda a discernir el bien y el mal. Primera de Corintios capítulo 2 verso 10, ya lo leímos. Primera de Corintios 2, 10, ya vamos terminando. Aguante, resista. 2, 10. Dice:
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu quien nos revela y nos revela cosas profundas, ¿sí? Si quiere, anote mejor los versículos y yo se los leo y así avanzamos más rápido, ¿sí? 1 Corintios 2:10, ¿sí? Escudriña todo y aún lo profundo de Dios. Hebreos 5:14, se los voy a leer también, Hebreos 5:14. Escuche, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se ejercitan estos sentidos? En ese discernimiento dice, por el uso. Diga, por el uso. Tenemos que estar practicando, tenemos que estar ejercitándonos en la palabra de Dios. No guardarla ahí que se empolve, ¿no? Hay que ejercitarnos en la palabra de Dios, hay que echar manos de esos recursos de la palabra de Dios. Debemos ya estar en ese camino de la madurez, ¿verdad? Ser maduros, como les había dicho, precisamente que en eso consiste, ¿no? La perfección bíblica, en la madurez espiritual. ¿Sí? El conocimiento superficial posiblemente evite algunos pecados obvios. No sé, como la mentira, por ejemplo, ¿no? Pero el conocimiento más profundo puede evitar más pecados, ¿sí? Es decir, no debemos conformarnos por lo superficial de la palabra, hermanos. Tenemos que profundizar. El Espíritu de Dios para eso está en nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para profundizar. Cuando tú tienes esa curiosidad, ese deseo de conocer lo profundo de Dios, Dios te va a revelar, pero tú tienes que presentarte delante de Él y decirle, Señor, enséñame, yo quiero que cuando lea la palabra tú me muestres, tú me enseñes, tu Espíritu Santo me guía y va a ver cómo el Señor le va a estar mostrando y guiando. A profundizar en esa palabra, no se conforme con la superficie, cabe. En la superficie solamente va a poder encontrar materiales de poco valor, pero si cava y profundiza va a llegar a esas piedras preciosas, ¿sí? Que tiene la palabra de Dios para nuestro espíritu, para nuestra alma. También nos guía en la oración, ¿sí? Ya sabemos que cuando oramos y nos ponemos en las manos del Señor, dice que su Espíritu nos guía en esa oración para que pidamos conforme Él quiere, ¿verdad? Y tenemos que soltarnos. A veces, no sé si le ha pasado, pero a veces usted dice pues tengo estos motivos, ¿no? 2, 3. Y empieza a orar. Y mientras está orando, llegan otros. Se acuerda de alguien, se acuerda de cierta situación. Pues es para que ore, para que siga orando, para que interceda, porque ahí está el Espíritu de Dios también guiándole. ¿Sí? Hay ocasiones que usted, no sé, anda en el súper o anda haciendo algo y de repente a alguien se le viene a la mente y en ese momento siente la necesidad de orar por esa persona delante de Dios. Hágalo. Es el Espíritu de Dios que le guía, ¿verdad? Ahí puede anotar Mateo 6:13. Romanos 8:34, Mateo 6:13, Romanos 8:34, Efesios 6:18. ¿Sí? Guiándonos en nuestras oraciones, el Espíritu nos puede dirigir a pensar en maneras en que el pecado se puede prevenir en nuestras vidas o incluso en las de otros. Amén.
Es importante estar sensibles, pero tan importante también es hacer caso, ¿sí? Tú puedes ser sensible y te llega el aviso del Espíritu Santo y entonces tienes dos opciones: hacer algo o seguir con lo que estás haciendo. Bueno, hay que hacer algo, sí, obviamente. También nos capacita para el servicio, ¿verdad? El Espíritu Santo nos capacita para servir y nos puede guardar de usar nuestro tiempo, dinero y energías para pecar. En lugar de usar nuestro tiempo, dinero y energías para pecar, hay que usarlo para lo que es provechoso delante de Dios, ¿verdad? De acuerdo a Dios, no de acuerdo al mundo. Vamos a leer Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tus recursos, dirígelos para hacer la voluntad de Dios, para obtener esta victoria, ¿sí? Le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, todos los recursos de tu vida, ¿sí? Los pones al servicio de Dios. También anote, y esto lo puede leer luego, aquí le vamos a dejar Juan capítulo 7, verso 37 al 39, ¿sí? Hay que servir y en ese servicio también nos enseña el Señor medidas y contramedidas para evitar el pecado. Amén. Bien, vamos a dejarle aquí. Vimos las sanciones por los pecados, las medidas preventivas contra el pecado, vimos la palabra de Dios, la intercesión de Cristo, la morada del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y le vamos a dejar aquí. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie un momentito. Vamos a orar delante de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña lo profundo de tu palabra, lo profundo de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque podemos así tener armas, recursos y medidas preventivas contra el pecado, Señor. Y así seguir creciendo en esa madurez que tú deseas, seguir avanzando, Señor, mantenernos en esa santidad, Señor, que tú has comprado a un precio tan alto, Señor. Mantenernos en esa santidad que tú deseas en cada uno de nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a vencer todo pecado, Señor, a que no haya pecados persistentes en nuestra vida, Señor, porque entonces vienen consecuencias y muchas veces muy graves, bendito Señor, a nuestra vida. Padre Celestial, ayuda a tu iglesia, ayuda a todo hijo tuyo, Señor, que te está escuchando en este momento, Padre Celestial, a todo aquel que alza su voz, Señor, su oración delante de ti, rogándote por ayuda, Señor. Ayúdale. Sácale de ese pozo de la desesperación, Señor. Sácale, Señor, ayúdale, bendito Dios. Obra a favor y dale la victoria, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, te pido también por aquellos
que aún no te conocen, Padre, que aún no tienen una comunión contigo, pero están escuchando tu palabra, Señor. Revela tu palabra a sus corazones, a sus vidas, Señor, y que puedan creer en Jesucristo como su Salvador, como el Salvador de sus vidas. Bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos por las ofrendas, por los diezmos, Señor, que los bendigas. Y que nos des la sabiduría para usarlos de acuerdo, Señor, a tu dirección, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice y prospera a todo dador alegre, Señor. A nuestros hermanos que han venido hoy, Señor, a traer su ofrenda, Padre Celestial, su diezmo. Bendícelos grandemente, Señor. Que no falte el alimento en nuestras mesas, Señor, ni en la de nuestras familias, Padre Santo. Que haya alimento en nuestra casa, Señor, vestido, calzado, y cada necesidad, Señor, material y física, cubierta también, Señor. Trabajo, Señor. Prospera las empresas donde trabajamos, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, Señor, que nos escuchan a través también de las redes sociales, Padre Santo, y prospéralos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.